Ahora, en Te Digo la Otra, ancho, ajeno y superpoblado. Así está el mundo. Bueno, entonces seguimos tal como estaba previsto con un Así está el mundo, que más que nada se viene un Así está el barrio, ¿no? Porque la verdad que la región está como bastante movida y hoy vamos a estar, por supuesto, con la mira puesta en nuestro continente, si bien el mundo está muy convulsionado también y luego ya trataremos otros temas. Bueno, en el día de hoy lo que tenemos previsto entonces es hablar sobre todo de la cuestión de Venezuela, que bueno, que todos los días parece que pasa algo, y respecto a eso entonces vamos a empezar debatiendo. Bueno, la noticia de ayer del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a un proceso para reformar la Constitución por parte de asambleístas que serán elegidos por sectores y no con voto universal, lo que la oposición denunció como un golpe de Estado, otra vez, ¿no? Entonces, bueno, la idea es un poco comentar esta noticia y también, obviamente, tener en cuenta lo que han sido los acontecimientos de las últimas semanas en Venezuela, ¿no? Sí, parece que es difícil pensar que el tema de Venezuela se vaya a resolver pacíficamente o democráticamente a través de esta salida que tiene el gobierno de Maduro de convocar a una nueva Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos que hace unas semanas atrás estábamos todos hablando, bueno, del golpe de Estado que estaba ocurriendo en Venezuela cuando el Tribunal Supremo de Justicia tomó la decisión de tomar, digamos, a las atribuciones del Poder Legislativo, del Congreso venezolano. Luego echó para atrás con esa postura cuando toda la comunidad internacional, bueno, salió fuertemente a rechazarla. Pero en ese momento muchos analistas decían, bueno, ahora sí, si estábamos hablando de una democracia moribunda, este es el golpe de gracia, este es el momento en el cual se configura realmente el final de la democracia venezolana, el final de la democracia tal como era entendida en el régimen chavista. Eso después se echó para atrás, entonces volvimos a esa situación de no saber bien de qué hablábamos cuando hablábamos de Venezuela, y ahora nuevamente ante esta medida también sorpresiva, esta salida que tiene el presidente Nicolás Maduro, se vuelve a decir, bueno, ¿hasta cuándo podemos seguir estirando la idea de que en Venezuela rige una democracia con algún parámetro, ¿no? Pero bien, hablemos un poco de esto, y me parece que hay varios puntos para tocar. Primero, esta discusión que difícilmente nosotros saldemos de si en Venezuela qué es lo que hay, qué es el régimen en el cual viven los venezolanos y las venezolanas, ¿no? Si es una dicta blanda, si es una democracia sin garantías liberales, o una democracia de nuevo tipo, etcétera. O si directamente, como opinan muchos, es una dictadura o un autoritarismo, ¿no? Pero me parece que también hay otros puntos para tocar que están buenos de abordar, que es todo el tema del rol de la OEA en este proceso, ¿no? Me parece hasta dónde podemos considerar, bueno, hasta dónde se considera que lo que está haciendo Almagro en su calidad de secretario general de la OEA es injerencia con los asuntos nacionales de Venezuela, hasta dónde se puede decir que es legítimo que una organización internacional opine y participe e intente incidir en el proceso dentro de un país cuando se están violando claramente reglas de juego y los derechos humanos. Entonces creo que nos encontramos en una situación donde obviamente es muy difícil decir ese hasta dónde, ¿no? Como que hasta dónde que haya elecciones garantiza que sea democracia, hasta dónde la OEA tiene derecho a intervenir si se están violando los derechos humanos y las libertades, hasta dónde eso se considera injerencia. Me parece que el tema de Venezuela es un gran problema de hasta dónde, ¿no? Sí, yo en particular con respecto a esta discusión que planteaba Mauro, ¿no? Que es bien conceptual en realidad, me parece, y que bueno, viene de lejos, porque recordemos que si bien el sistema democrático en Venezuela se ha ido deteriorando, sobre todo en los últimos meses de forma muy rápida, me parece que bueno, ya hace unos cuantos años que se viene discutiendo respecto de la naturaleza del régimen que en este momento rige en Venezuela, ¿no? Sobre todo en la última mitad del chavismo, digamos, ya como que se empezó a discutir un poco esto, ¿no? Esta cuestión. Entonces, me parece que siempre estaba como, bueno, las dos visiones, ¿no? Que definían la democracia. Uno, más desde un punto de vista minimalista, procedimental, que decía, bueno, en Venezuela hay elecciones, hay un calendario electoral que se cumple y las elecciones son libres y limpias, participa el que quiere, había ciertas organizaciones internacionales que, como por ejemplo el Carter Center, ¿no? Que es del expresidente Jimmy Carter norteamericano, gente que legitimaba en cierta forma esos procesos. Entonces, bueno, quienes adherían a una idea de democracia más bien acotada, ¿no? A lo procedimental, bueno, decían que por supuesto que había una democracia plena. Otros que entendían que la democracia en realidad trae aparejado otras cuestiones también de derechos y libertades individuales, que decía Mauro, entendían que no, que estaba en riesgo. Me parece que en este momento lo que sucede es que
incluso para los que entendían la democracia de forma procedimental y minimalista, tampoco está claro que sea una democracia. Porque, por ejemplo, ya hubo una instancia electoral que no se celebró. Las elecciones regionales de gobernadores y alcaldes, que se deberían haber celebrado en noviembre del año pasado, que se postergaron luego un mes y luego por tiempo indeterminado, y hasta el día de hoy no se celebran, me parece que en cierta forma marcan un quiebre. A mí en particular es una de las cosas que más me impacta, el hecho de decir, bueno, se suspendieron porque sí y sin dar un argumento sólido unas elecciones que estaban previstas en un calendario y no se volvieron a marcar, también sin decir por qué. Y anular la posibilidad del referéndum revocatorio, ¿no? No permitir que se avanzara cuando estaban las firmas, cuando la oposición había juntado muchas más firmas de las requeridas. Un resorte que es parte de la Constitución, que el propio régimen chavista elaboró, ¿seguro? Digamos, el del referéndum revocatorio. Un referéndum revocatorio al cual se sometió el propio Chávez en su momento, una década atrás, y lo superó exitosamente. Y bueno, y esta vez el gobierno impide que a través de una iniciativa popular que sea la ciudadanía la que se expida sobre la legitimidad o no del régimen, ¿no? A la vez, hace 2 años atrás tuvimos elecciones legislativas en las cuales la oposición obtuvo una mayoría que tampoco por parte del gobierno fue reconocida plenamente, ¿no? Porque si bien se reconoció a esa oposición que ocupara esos cargos, siempre empezó a haber como artimañas, triquiñuelas del Tribunal Supremo Electoral, de ciertos legisladores a los cuales no se les permitía ocupar la banca, que cuando el Parlamento respaldaba a esos legisladores se consideró el Parlamento en desacato. Entonces, como que de parte del Poder Ejecutivo y su brazo, que es el Poder Judicial, totalmente nominado por ese Ejecutivo y dominado por ese Ejecutivo, todo el tiempo una lucha de poderes que, a mi humilde forma de ver, solamente se saldaría con elecciones generales, elecciones o el referéndum revocatorio al propio Maduro, o elecciones anticipadas para todos los cargos políticos en los cuales sea la ciudadanía la que diga si respalda, porque es un problema básico del presidencialismo. Hoy tenemos un presidente que tiene legitimidad popular, porque fue elegido por el voto popular para completar un mandato hasta 2018, y una asamblea que también fue elegida por el voto popular en mitad de periodo para completar un mandato más largo que el del presidente. Entonces eso solo se resuelve, a mi forma de ver, con elecciones generales. Ahora, mi pregunta sería, ¿ustedes creen que la oposición de verdad quiere llegar a las elecciones? A mí me da la sensación de que no. Yo escucho líderes opositores que dicen abiertamente que el momento de la caída del gobierno es este. Y parece también claro que el gobierno no quiere las elecciones, dada la última experiencia, que dice que no le fue bien y que no le va a ir bien en las próximas elecciones al chavismo, que ya obviamente no es una amplia mayoría social como lo era en tiempos de Chávez. Entonces, a mí la sensación que me da es que ambos bandos quieren ganar por la fuerza, quieren imponerse en el terreno de las calles, del lobby internacional, es decir, un montón de terrenos, pero que en realidad las elecciones, me da la sensación de que tienen claro de que en las elecciones no se define el juego. Ellos lo quieren definir en la calle, y creo que es, en cierto sentido, lo peor del escenario, es estar en la antesala de algo que puede ser una tragedia social, una guerra civil, amenazas de Maduro de armar a parte importante de la población, una oposición que no toda, pero que sí en buena medida es bastante violenta y tiene sus apoyos económicos, y uno puede pensar que incluso apoyos militares. Entonces creo que lo más triste de la historia venezolana es ver que en no mucho tiempo esto podría derivar en un conflicto social de magnitudes terribles, en las cuales habrá un ganador y un vencedor, pero no por las urnas, sino por la fuerza. Y creo que cualquier persona medianamente humanista tiene que oponerse a esa posibilidad y trabajar en otro sentido. Ahí lo que, más allá de que Almagro puede denunciar un montón de cosas que sean ciertas, me parece que Mujica es muy certero cuando dice que Almagro no está ayudando a la solución pacífica del conflicto. Almagro lo que está haciendo es echando más nafta a la situación, siendo absolutamente arbitrario, teniendo una insistencia con el tema de Venezuela que uno no le ve con otros temas que de verdad ocurren en América Latina y que son también terribles. Para cerrar, esa sensación, la sensación de que ninguna de las partes quiere que esto se resuelva desde la legalidad y que apuestan a la fuerza, y esperemos que democráticamente, si es que queda esa posibilidad, se pueda salir de este embudo. Estoy plenamente de acuerdo en lo que han dicho. Me parece que al momento de analizar Venezuela, a mí se me ocurren por lo menos 5 dimensiones, 5 variables que hay que tener bien presentes. Y la primera es las instituciones. En Venezuela tenemos instituciones débiles, ¿sí? Si uno hace un análisis de cómo funcionan las instituciones, son bastante débiles y predominan liderazgos
En el caso de Maduro, ya no carismático, lo cual es un problema, porque si vos tenés un liderazgo fuerte, carismático, tenés instituciones débiles, pero por ahí se puede de alguna manera generar políticas públicas. Pero cuando tenés instituciones débiles y liderazgo, en este caso el presidente, que es escasamente carismático y no tiene el suficiente apoyo popular, tenemos un problema y de alguna manera empeora esa situación de debilidad institucional. Después tenés deslealtades desde la oposición y desde el gobierno, deslealtades democráticas. Ninguno ve a la democracia como una salida y cada uno defiende una noción de democracia que en realidad es distinta a la del otro. Y yo dudo mucho de que como decías vos recién, Emiliano, que la oposición quiera llegar al gobierno de forma electoral. Tal vez la quiera ganar en las calles. Y el gobierno también lo defiende en las calles. Y eso tiene que ver con el tercer punto, y es el uso y el abuso de la violencia política, que es el medio de hacer política que se tiene en Venezuela hoy. Se utiliza la violencia política como un recurso. Todos los días hay marchas, esas marchas además generan violencia, generan una respuesta y hay una dinámica ascendente de violencia que obviamente que no llega a ningún lado y donde los medios de comunicación juegan un rol muy importante, además porque reproducen otras lógicas de poder donde se muestran algunas cosas y se ocultan otras. En cuarto punto, una crisis económica estructural, ¿sí? De la cual está Venezuela metida desde hace mucho tiempo. La reducción de los precios de los commodities. Venezuela es un exportador de petróleo, su matriz productiva está basada en la exportación de petróleo y no en la producción de alimentos o producción de productos industrializados, y eso es un problema que Venezuela tiene que atacar. Cuando no tenés recursos, no tenés dinero para poder repartir, se generan dificultades. Y después hay un apoyo militar muy importante a Maduro, pero hay una fuerte injerencia de los militares en el gobierno, una fuerte. Hay muchas agencias del Estado que están en manos de los militares y que eso de alguna manera reditúa el apoyo al gobierno. Eso en el caso de Venezuela, son como me parece 5 variables que hay que anotar y que son críticas. Y después el tema de la autodeterminación de los pueblos. Todos los gobiernos se han manifestado en que los problemas de los venezolanos tienen que resolver los venezolanos. Eso lo sabemos desde el comienzo del siglo XX. Y las venezolanas. Yo no te puedo creer. Pleno 2017. Perdón. No, tienen que resolver los venezolanos. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Tabaré Vázquez no tiene que decirnos eso. Ya lo sabemos. Lo que no tiene que decir Tabaré Vázquez es, desde la óptica uruguaya, desde el gobierno y las responsabilidades de poder, ¿se considera que Venezuela es una democracia o no es una democracia? Sabiendo que lo tienen que resolver los venezolanos. ¿Es o no es una democracia? Que nos remite a una definición de democracia. Y que todavía el gobierno no lo ha dicho. Y ha dicho esto de la autodeterminación, me parece como una salida abierta, ¿sí? Sin generar grandes compromisos a la situación. Perdón que te interrumpa. Sí. Eso también le sirve para otras situaciones en la región. Golpe de Estado en Brasil, que arreglen los brasileros. Exacto, pero es una milagros a la presa, que arreglen los argentinos. Crisis en Venezuela, que arreglen los venezolanos. Pero pasa que ahí me surge la pregunta, y bueno, ¿y corresponde otra cosa de parte del gobierno uruguayo ante la región? Que nosotros que somos tampoco, Mauro, la vara de la moral democrática en el mundo, diciéndole a todos los países, Macri no es democrático, Temer no es democrático, Maduro, bueno, estaba viejo, y a vos quién te preguntó. Yo qué sé. Me parece que Uruguay es un país que tiene que encargarse de los intereses. Claro, pero en algunas situaciones Uruguay ha actuado. Hay situaciones en las que Uruguay ha actuado. Hay dictaduras flagrantes en el mundo con las cuales nosotros comerciamos y tenemos relaciones comerciales, diplomáticas con Arabia Saudita. ¿Por qué se han tomado posturas más radicales o por lo menos más tajantes en el conflicto árabe? En el caso de Palestina e Israel. Han sido tibias. Las posturas siempre en Uruguay han sido siempre solución de los dos estados. Bueno, ha sido una posición histórica incluso, ¿no? Tampoco es que viene de gobierno de ahora. Ha marcado posturas, me parece. Y en este caso no la marca. Yo me pregunto si corresponde. Corresponde con respeto. Sobre la base de que no se va a intervenir. Uruguay, obviamente, no va a intervenir en ningún tipo de asunto privado y siempre ha ofrecido la vía pacífica y la mediación. Lo dice la propia Constitución del Uruguay, ¿no? Eso está claro. Pero debería tomar postura. Si mañana ocurre un golpe de Estado en Chile, Uruguay no va a tomar postura y va a decir, no, eso es un problema de los chilenos que lo resuelvan los chilenos. No, tiene que tomar postura. Lo que pasa es que te metes en un problema muy serio y es ¿cuál es la legitimidad del gobierno colombiano, del Estado colombiano? Durante décadas el Estado colombiano ha funcionado asesinando a opositores. Y México, el narcoestado mexicano. ¿Qué democracia es Estados Unidos donde las elecciones se resuelven entre dos magnates y vota el 30% de la población? Bueno, a mí me parece que hay como varias cuestiones sobre la mesa, ¿no? El tema de la posición del gobierno de Uruguay. Yo creo que, la posición del gobierno de Uruguay de hoy obviamente no va a ser la misma que la del gobierno de Uruguay también del Frente Amplio de hace 5 años, porque creo que la correlación de fuerzas de la región cambió y el gobierno también está midiendo ciertos costos de decir, bueno, no se va a poder tirar a defender a Venezuela de forma radical, ni tampoco a matarla, porque obviamente tiene ciertos compromisos y hay sectores del Frente Amplio que aún hoy defienden con mucha fuerza al gobierno de Maduro. Entonces me parece que la salida de Uruguay, que creo que es la que está haciendo y que me parece que puede salir bastante bien, o sea, creo que la deja bastante bien parado, es la de, bueno, decir,
vamos a los organismos multilaterales, que se pronuncie UNASUR, que se pronuncie Mercosur, que se pronuncie CELAC. Es decir, apoyo al Papa. Claro, nosotros vamos con otros países en las organizaciones multilaterales. Y después, por otro lado, el rol de la OEA. Yo coincido con lo que decía Emiliano. Creo que en este momento no está ayudando a saldar la discusión y la situación de Venezuela. Creo que sin duda se tiene que pronunciar. Yo, eso que preguntaba Mauro, mi posición es clara, porque tanto Venezuela como todos los países que adherimos a una convención o a un tratado internacional o queremos pertenecer a una organización, firmamos una carta de principios, nos comprometemos a una serie de cosas. Entonces me parece que es obvio que estamos cediendo, si se quiere, parte de nuestra soberanía cada vez que integramos una organización de ese tipo. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando sancionó a Uruguay, lo pudo sancionar porque Uruguay había concedido parte de su soberanía para que haga eso. Entonces, en este caso me parece que sin duda la OEA se tiene que pronunciar, pero que creo que el problema de la OEA es que no es imparcial en este momento. Yo creo que tiene que ser una organización imparcial absolutamente. Y le manda saludo de cumpleaños a Leopoldo López. Son cosas que ya digo, no me corresponde de un secretario general de la OEA. Beso y abrazo con la esposa de Leopoldo López. Son cosas... Tampoco me parecería bien que lo hiciera para el otro lado, ¿no? Me parece que realmente no es una organización imparcial y que por lo tanto no está cooperando para solucionar el tema, ¿no? Yo quiero decir algunas cosas más sobre las que han hablado y las que quiero agregar algunos matices, algunos complementos. Una que es clave, que decía Jonathan, es que Venezuela, más allá del problema del gobierno, Venezuela está atravesando una crisis económica, social, humanitaria terrible, que no se va a solucionar cuando cambie el gobierno tampoco. No es que mañana asume un gobierno de derecha, un gobierno, tal vez una eventual amplia coalición de la oposición, que también las oposiciones son muy distintas en Venezuela, ¿no? En la oposición al chavismo hay de todo, sí. Y uno duda seriamente de que ese de todo pueda formar una coalición de gobierno estable y más o menos con pretensiones de llevar adelante un programa. Eso es muy difícil. O sea, Venezuela no se arregla cuando se vaya Maduro. Eso está claro. Venezuela está pasándola mal de verdad. Como pasó en una mucho menor escala cuando muchos pensaban, Macri asume el gobierno en Argentina y va a venir la lluvia de inversores y con ciertas medidas liberales todo el mundo va a venir a confiar en la economía argentina y Argentina va a despegar, y eso no sucedió. O sea, en Venezuela tampoco va a suceder y es mucho peor, ni que hablar que es mucho peor, porque la situación económica es 50.000 veces más grave que la situación que no era buena que dejó el kirchnerismo en sus últimos años en Argentina. Eso por un lado. Por otro, me parece clave también, si bien esta lógica que decía Emiliano, de ninguna de las partes coopera, etcétera, yo estoy de acuerdo. Pero también siempre me parece que hay que decir bien claro que las partes no tienen la misma responsabilidad. Que el que está en el Estado, la fuerza política que está en el gobierno y que tiene, digamos, el uso legítimo de la fuerza, tiene una responsabilidad mayor. Y yo no dudo que en la oposición venezolana hay grandes desestabilizadores, ni que hablar. Si le hicieron un golpe de Estado a Chávez en el 2002 y no han dejado nunca de conspirar para ganar de manera ilegítima lo que legítimamente no han podido, que es derrotar al chavismo en elecciones generales por la presidencia. Yo no dudo que ahí haya personas con muy poco apego a la democracia y mucho más apego a artimañas políticas para acceder al poder, pero no es lo mismo. El Estado no puede disparar contra la población civil desarmada. El Estado no puede tener estudiantes muertos en manifestaciones. Yo ante eso no transo de ninguna manera. No me da igual los muertos de un lado que los muertos del otro. No me dan igual. Sí, o fuerzas parapoliciales o fuerzas parapoliciales. Yo lo que quería decir era intentar explicar el escenario. El escenario no es el de un Estado solamente represor y una oposición carmelitas de casa, claro. No. Pero obviamente el terrorismo de Estado, ponerle el nombre que quieran, es mucho más condenable que la violencia que surja de civiles. Lo dijimos acá durante mucho tiempo y es la excusa que usamos en contra del terrorismo de Estado. Pero bueno, es una forma, lo que intentaba hacer es mostrar el escenario real de lo que está pasando. Y lo último que quiero decir sobre esto, y hacemos alguna intervención más y lo vamos redondeando, es sobre la OEA, ¿no? Que claramente, digamos, a ver, el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos termina cuando hay flagrantes violaciones a los derechos humanos. Eso es así. A ver, los organismos internacionales están para eso. ¿Para qué armamos si no organismos internacionales? Están para vigilar que se respete al menos la vida de las personas en los países que son integrantes. A mí no me parece mal que la OEA en ese sentido se tiene que ir pronunciando claramente. El problema, como ustedes lo señalaban muy bien, son las distintas varas. El problema es que se pronuncia desde un lugar que no es de imparcialidad, sino de que es una de las partes en pugna y que el secretario general de la OEA no tendría que haber entrado nunca en esa serie de dimes y diretes y de conventillo con la canciller venezolana, con el propio presidente Maduro. Se tendría que haber respetado más un lugar mucho más institucional y menos personal. Almagro lo personalizó el tema y ahí me parece que hay un error político. Y lo otro que a mí, sí, esto me genera una rabia, pero inusitada, como pocas otras cosas me la generan en la política uruguaya, que es
el hecho de que me sigue pareciendo increíble cómo en Uruguay, tanto sectores de la izquierda como sectores de la derecha, su compromiso para con las instituciones democráticas per se es muy débil a nivel de la política internacional. Porque lo que uno sabe que va a pasar es que cuando ciertos sectores de la izquierda se ven forzados a pronunciarse sobre prácticas antidemocráticas que hacen otros gobiernos de izquierda, priorizan lo ideológico. Sí. Y van a defender, van a buscarle la vuelta para decir, no, bueno, porque van a buscarle la vuelta para una defensa ideológica. Y lo mismo hace la derecha, porque cuando sucede que en Brasil se dio el golpe parlamentario contra el gobierno de Dilma Rousseff, asume un gobierno con total ilegitimidad, no escuchaste prácticamente a ningún blanco y colorado decir con todas las letras que eso era un golpe de Estado y que eso estaba mal. Digamos, siempre se le busca el barniz. Entonces a mí realmente me parece serio que de los dos lados del espectro político, obviamente hay figuras que sí que hacen razonamientos y argumentaciones mucho más medidas y que valoran mucho más la democracia, pero después encontrás mucha gente a la cual la verdad que le importa bastante poco la democracia. Le importa que sus aliados ideológicos en la región salgan bien parados y los va a defender. Y eso ocurre en los dos lados. Ocurre cuando la calle Pou va y se reúne con el presidente Cartes de Paraguay porque le cae simpático y no tiene ningún problema. Un presidente que también está haciendo aberraciones y que en Paraguay suceden represiones de todo tipo, etcétera. Y cuando la derecha uruguaya también se babea con la figura de Mauricio Macri, cuando en Argentina están ocurriendo represiones terribles contra todo el movimiento popular y tienen una presa política, etcétera. Entonces, yo en eso, la verdad que la miro afuera y lo que digo me parece lamentable. Me parece lamentable. Pasa también cuando dicen, bueno, una cosa es la política y la ideología, otra cosa es los negocios, ¿no? Venezuela ataca a Estados Unidos porque es la cuna del imperialismo, pero tiene 4.000 estaciones de servicio vendiendo nafta, ¿no? Entonces, no toquemos los negocios, pero sí nos enfrentamos al plano ideológico. Me parece que también hay un poco de hipocresía en eso.